pero vamos buscar algunas informaciones que nos brinda la ciencia y que nos brinda el espiritismo en relación a este asunto. Há várias teorias relacionadas com o surgimento da vida na Terra. Vamos examinar uma ou outra sem ânimo de dizer que esta é a verdadeira, esta está certa ou a outra está equivocada, não? Uma de ellas seria a teoria das mônadas celestes. As culturas primitivas seriam, então, o origen da vida que vamos a tener en los océanos en los principios del surgimiento de la vida en la Tierra. Pero los antiguos simplemente pensaban que la vida había sido creada por los dioses o los demonios. Y después, con el tiempo, ¿no? La evolución de la idea del Dios único, la vida foi criada por Deus em la concepção de la maior parte de las religiones que creem em um único Deus. Pero isto não resuelve nuestra situação. Já sentimos a necessidade de profundizar mais o tema, de buscar um pouco mais de aclaração conforme nossa capacidade intelectiva. Houve um momento em que se habló de la posibilidad de la generación espontánea y los seres surgirían por generación espontánea en la Tierra. Aristóteles, Tomás de Aquino, Isaac Newton, Francesco Redi, estos todos aceptavam a possibilidade. Pero Francesco Redi era um médico italiano, em 1668, decidiu fazer umas experiências com a carne coberta e descoberta e percebeu que quando estava coberta a carne, não aparecia não aparecia nada, não formavam larvas nem nada, não. Pero depois descobriu que surgiam as larvas que poderiam ser de moscas, de mosquitos. Bueno, después hubo el descubrimiento de los microbios y que los microbios surgirían entonces de la materia muerta. Lázaro Spallanzani, que era un naturalista italiano, hizo experiencias con la fervura del pan estéril, provocando entonces la esterilidad del pan y Pasteur va después confirmar y con esto Pasteur hubiera puesto fin a la teoría de la generación espontánea. Bueno, el tiempo pasa, ¿no? Y en el siglo XIX, en los finales del siglo XIX, va a surgir una tesis de la emigración de la vida por el espacio. Um meteorito que foi encontrado em Antártida não poderia conter fóssil de bactéria vinda de Marte, por exemplo. E em vários momentos se encontrou restos de meteoritos, não, ou de materiais que han chegado à Terra desde o espaço e que poderiam sugerir a possibilidade de vida em outros mundos que hubiera sido traída para cá. Pero hay un problema, ¿no? Las esporas bacterianas, proteínas y ácido nucleico no superviven a los rayos cósmicos, los rayos X solares y la luz ultravioleta. Entonces, el problema fue trasladado una vez más para otra parte. Allan Kardec, em la Gênesis, no capítulo 10, item 12, disse: a química era necessária para a inteligência de la Gênese, para compreender o surgimento da vida. Vamos pensar um pouquinho em la evolução química entre os cientistas aqui. Depois de esta teoria, ¿no?
venida, a imigração da vida por intermédio do espaço, alguns cientistas volvieron a la cuestión de la generación espontánea, que hubiera sido muy lenta y hace mucho tiempo, y que no puede ocurrir ahora, porque sería la vida simple, alimenta a vida más compleja. Entonces, la generación espontánea hubiera sido posible solamente en planeta en donde no existía aún la vida y en atmósfera sin oxígeno libre. Vamos a pensar en una atmósfera primitiva de la Tierra, la atmósfera 1 de la Tierra, con hidrogênio, metano, amoníaco, vapor de agua y un poco de hidrógeno. Aí vai surgir por transformação uma atmosfera 2, donde vai surgir o anidrido carbônico e o nitrogênio. Bueno, Allan Kardec disse que as diferentes combinações de los elementos para a formação de las substâncias minerales, vegetales e animales não se pode operar a não ser em los medios e las circunstâncias propícias para esto. Isto está em la Gênesis também, em el capítulo 10, item 14. Bueno, em 1952, Stanley Lloyd Miller hizo umas experiências muito interessantes. Ele circulou água, amoníaco, metano e hidrógeno por uma descarga elétrica. Depois de uma semana, descobriu glicina e alamina, los dos aminoácidos más simples y rastros de algunos más complejos, depósitos, aunque pocos, de algunos más complejos. Ele disse que 1/6 del metano havia passado a formar compostos orgânicos mais complejos, que são presentes em los tecidos vivos. Isto pudiera ser um caminho seguido por las moléculas mais simples que parecia apuntar para a vida. Esta experiência foi repetida por vários científicos com resultados similares. Em los finales de los años 60, se descobriu, não, que as moléculas cada vez mais complexas que representavam as primeiras fases da evolução química em las nuvens gaseosas del espaço exterior. Então, se descobriu que havia nestas moléculas. A tese, então, evolucionou para Terra tomando forma com nuvens de polvo e gás, apresenta as primeiras etapas da formação das moléculas complexas. Esta seria o resultado da teoria, então. Modificações químicas e físicas normais ocorridas em el oceano e em la atmosfera inicial pode haver atuado de tal forma que se elaboraram as proteínas e ácidos nucleicos, base para a vida orgânica. Qualquer composto formado em el oceano em aquele entonces que não tinha vida nenhuma tendria uma tendência de permanecer e se acumular. Não havia organismos que pudieran consumir-les e não havia elementos que los decompusessem. Não havia oxígeno livre em la atmósfera para oxidar ou degradar as moléculas. Então, essas moléculas devem de haver sido preservadas nas profundidades médias do mar, lejos de los rayos ultravioletas de la superfície e del suelo oceânico radioativo, que em aquele entonces não poderia haver dañado estas moléculas. Com o tempo vão a surgir os aminoácidos mais complejos, que se combinam para formar peptídeos, que se combinaram por sua vez para formar nucleótidos, e gradualmente se criaram proteínas e ácidos nucleicos. De que estamos falando? De elementos que se encontram na célula.
La evolución va a alcanzar la etapa decisiva, que es la formación por combinaciones casuales, según es la conclusión de la ciencia, de una molécula de ácido nucleico con condiciones de inducir una multiplicación. Este instante marcó el comienzo de la vida. Un período de evolución química precedió la evolución de la propia vida. Acuérdense de lo que dijo Allan Kardec atrás, como hemos comentado, ¿no? Que fue necesario, era necesaria la química para la inteligencia de la génesis. Entonces la química tuvo que desarrollarse para poder comprender esto, ¿no? Y Allan Kardec entonces va a decir también en la Génesis, aún en el capítulo 10, el principio de la generación espontánea solo se puede aplicar a los seres de las órdenes más ínfimas del reino vegetal y del reino animal. Así podemos concordar con el punto de vista de algunos científicos de que solo se daría la generación espontánea en situaciones muy primarias, donde la vida no existiera todavía, y explicada más o menos de esta manera como hemos visto hasta ahora, ¿no? La Génesis también, Allan Kardec comenta, el análisis químico demuestra que todas las sustancias vegetales y animales son compuestas de los mismos elementos que los cuerpos inorgánicos. O sea, en la composición de los organismos están también los mismos elementos que componen los cuerpos inorgánicos. Una simple molécula viva puede haber sido suficiente para iniciar la vida y dar origen a toda la amplia variedad de seres vivos. En el océano, ¿no?, se ha constituido una especie de sopa orgánica de trillones de moléculas. Mutaciones ocasionales han ocurrido. Todo indica que fue así, ¿no? Formas ligeramente modificadas de las moléculas. Las más eficaces se multiplicaron y fueron sustituyendo las más antiguas. En el cambio de temperatura entre el agua fría y el agua caliente, hubo una variedad adaptada a cada condición. Y entonces esto llevó a una especie de evolución orgánica para adaptación al medio. Todos los seres vivos se ajustan al mismo plano básico. Las células poseen metabolismo muy semejante. Esto indica una especie de origen común. Bueno, la nucleoproteína original comenzó por casualidad, es la opinión de algunos científicos, y persistió por multiplicación hasta alcanzar absoluta universalidad. Estamos hablando de nuestro planeta, ¿verdad? Allan Kardec en la Génesis dice que hay una ley de unidad que preside toda la obra de la creación. Bueno, los científicos pueden pensar que hubo casualidad, pero nosotros estamos convencidos de que hay una causalidad, que es Dios, que trabaja, ya en este momento necesitamos comentar esto, ¿no?, por intermedio de aquello que André Luiz va a llamar de co-creadores en plan mayor, que son espíritus superiores, encargados de presidir, de acompañar, auxiliados por una inmensa cantidad de espíritus en distintos grados de evolución, para que entonces estes fenómenos que estamos aquí describiendo vengan a ocurrir. Vamos nos basar en André Luiz para hablar un poquito de los peldaños de la vida, de la irritabilidad al instinto. ¿Cómo es que la irritabilidad se va a convertir en instinto? La irritabilidad es una reacción. La célula es sensible a la mudanza del medio ambiente, que ejerce sobre ella un estímulo, y reacciona de forma apropiada, o sea, le da una respuesta. Vamos a ver entonces. La célula es sensible a la mudanza del medio ambiente, que le trae un estímulo, y la célula reacciona de forma apropiada
a este estímulo, a este cambio en el medio ambiente y le da una respuesta. El protozoario va, por ejemplo, a nadar para la gota de azúcar y se alejará de otra gota de ácido. Es una reacción normal, natural, espontánea, ¿no? Cualquier organismo formado por un cierto número de células necesitará de un sistema que coordene sus respuestas. Aí, entonces, estamos hablando del sistema nervioso y del cerebro. Isto solo va a surgir por evolución a lo largo del tiempo. Aquí, cuando hablamos de estos peldaños, para que ocurra entre un fenómeno y otro, puede haber pasado miles de años, ¿eh? Vamos a ver, los platelmintos, es una especie de verme, ¿no? Son los primeros a desarrollar el sistema nervioso central. Cuanto más sensible a las mudanzas del medio, más favorecido es el animal por la selección natural, que es estudiada por Darwin, ¿verdad? Bueno, las respuestas normalmente son reflejos que constituyen reacciones rápidas y exactas a un estímulo particular. De repetir, repetir, repetir se fija. Entonces, en este conjunto de las reacciones reflejas va a surgir el instinto, por repetición. En Evolución en dos Mundos, André Luiz comenta que el fenómeno de la reflexión sistemática genera el automatismo que asinala inteligencia de todas las acciones espontáneas del cuerpo espiritual. O sea, ya en este entonces, André Luiz considera que existe un elemento espiritual presidindo este proceso, que también es un pensamiento de Wallace, que en el tiempo en que Darwin publicó su teoría de la evolución de las especies, había también desarrollado toda una tesis, pero al contrario del acaso, como Darwin pone, ¿no? O de la adaptación simplemente al medio y las transformaciones por adaptación que efectivamente ocurren, Wallace afirma que hay un elemento espiritual presidindo este proceso, lo que concuerda con André Luiz, ¿no? Más tarde André Luiz va a escribir esto concordando con Wallace. Bueno, los organismos simples dan respuestas automáticas. Por ejemplo, el tropismo, o fototropismo, hidrotropismo, o biotropismo. O sea, son reacciones naturales a los estímulos, ¿no? Cuando el girasol, por ejemplo, ¿no? Va acompañando el sol, o cuando, por ejemplo, está aquella plantita que reacciona cuando la tocas y se recoge, ¿no? Entonces, son reacciones y respuestas automáticas. No hay progreso ahí. Hay impresión, que significa aprendizaje extremamente rudimentar. Aquí, uy, a ver, no, por favor. Estoy, ¿no? Bueno, casi que se duerme. Bueno, entonces, esta cuestión de aprendizaje por impresión, nosotros la vamos a mantener incluso en nuestro evolutivo, ¿no? Porque el niño, por ejemplo, el espíritu cuando reencarna y está como niño, aprende por impresión. Esto está en la cuestión 385 del Libro de los Espíritus. Pero me fue un poco difícil comprender esta cuestión del aprendizaje por impresión. Yo comprendí mejor esto en un libro llamado La Nueva Guía de Ciencia, un libro muy grueso, ¿no? Escrito por Isaac Asimov, que era químico. Pero naturalmente esta guía hoy estará desactualizada en términos, pero este concepto, él sigue válido, ¿no? Y yo me recuerdo de que cuando era niño, jugaba con los pollitos que recién nacidos, ¿no? Se pasaba una rama delante de ellos seguían la rama, ¿no? Y me gustaba mucho jugar con ellos, pero yo veía que después de pasar unos días ya no conseguía jugar con ellos porque no seguía más la rama. Yo no comprendía por qué, ¿no? En la Nueva Guía de la Ciencia, Isaac Asimov es que el pollito cuando nace, él no sabe quién es la mamá de él.
pero a los 10, 11 días de vida, ele aprende que aquella que ele sigue todos os dias é sua mamá, e a partir de aí só passa a seguir a ella, não? Porque ela le brinda alimento, porque ela le dá proteção, e então era por isso que já os pollitos, depois de 10, 11 dias, não seguiam mais a ramita que eu jogava com eles, não? Aprendiam por impressão. Ele disse que eles aprendem por impressão que aquella que eles seguem é sua mamá. Bueno, é uma forma mais primitiva do comportamento aprendido. É tão automático que tem lugar em tempo tão limitado e é sometido a uma série tão general de condições que é muito fácil de confundirla com o instinto. A vezes pensamos que o pollito sigue a mamá por instinto, pero não é por isso, ele sigue por aprendizaje, por impressão. Bueno, o ser humano vai ter reflejos subordinados a voluntad consciente. Os animais inferiores estritamente são controlados por os reflejos, pero estes reflejos são mais desarrollados em eles, não? Exemplo, a aranha. Suas conexões nerviosas são pré-estabelecidas. Um estímulo particular vai desencadenar o processo de tecer, de preparar a telaraña, não? Cada ato del processo estimula a resposta seguinte. Há ausência de inteligência e de cambios. Não importa quanto tempo passe, a aranha hará sua telaraña de la misma forma, sempre. E então vem o exemplo do pollito, ¿no? Que também é lo mismo. Então, se nós vemos o perro, ele também vai aprender entre as 3 e 7 semanas, ¿no? Então, leva um pouquinho mais de tempo que o pollito. Já leva 3 a 7 semanas para aprender a questão da mamá, que le brinda o alimento e tal, que aqui é sua mamá, não? Bueno, en esta situación de impresión, de aprendizaje por impresión, no hay reflejos ni la impresión pueden ser considerados como característicos solamente de los animales inferiores, ¿no? Como hemos dicho. Nosotros también tenemos esto. Bueno, el niño también está sujeto a la impresión, como hemos comentado, ¿no? Si no están expuestos al lenguaje real, no pueden desarrollar la capacidad de hablar. Es por esto la dificultad, por ejemplo, de los idiomas, ¿no? Porque el individuo aprende porque está conviviendo con otros que hablan, ¿no? Bueno, la ausencia de cariño o de intercambio con otros niños puede desarrollar distorsiones en la personalidad. Reflejos e impressão desarrollam papel importante em la niñez, el desarrollo del ser. Quando em la edad adulta el hombre es un ser racional que responde de forma algo más que mecánica, já não é simplesmente uma resposta automática, ¿no? De las cosas, ni resposta por aprendizaje por impressão, ni solamente instintiva, ¿no? Bueno, vimos, por lo tanto, aqui, nesta etapa, ¿no? La cuestión de la irritabilidad al instinto, ¿no? Agora vamos hablar un poquito del irracional para el racional, de las sensaciones a los sentimientos, ¿no? La inteligencia consciente con sus vacilaciones y examen de alternativas lleva a la imperfección y variaciones. O sea, el ser toma una decisión y ni siempre esta decisión es igual, ¿no? Entonces la inteligencia consciente, ella vacila, ella propone examen de las alternativas y lleva entonces en la decisión a una imperfección y a variaciones de esta decisión. Con el aumento de la inteligencia en los animales, ¿no? Los animales tienen la tendencia a abandonar los instintos. El hombre perdió la aptitud y seguridad, ¿no? El hombre perdió en aptitud y seguridad y ganó en una casi limitada flexibilidad, porque
tiene condiciones de examinar las situaciones y tomar decisiones, ¿no? Pero entonces antes tenía aptitud para ciertas cosas y tenía seguridad dentro de aquella limitación de acción. Pero perdió bastante de esto, ¿no? Pero también ganó una flexibilidad muy grande. Bueno, algunas experiencias con los monos y los niños nos llevan a algunas conclusiones muy interesantes para esta cuestión de la evolución del irracional para el racional. El aprendizaje implica la totalidad de un proceso más de lo que porciones individuales de este proceso. O sea, el aprendizaje es un conjunto de un proceso, no es simplemente pedacitos de este proceso. Tentativas de juntar monos y jóvenes, ¿no?, con niños para ver cuál era el descompaso entre los dos. En el comienzo, los monos salen adelante de los seres humanos. En sus reacciones iniciales, ¿no?, ellos son más rápidos. Cuando el niño aprende a hablar, el mono se queda para atrás para siempre. Ya no consigue más seguir al niño. Vamos a ver cómo es la cuestión del razonamiento del hombre y del animal. El hombre, respuestas condicionadas más proceso de la intuición. La mente asocia dos pensamientos o acontecimientos previamente no relacionados, aparentemente al azar, y crea una idea, respuesta totalmente nueva. Esta es la diferencia. Bueno, aquí tenemos que abrir un paréntesis para comentar. Hay experiencias hoy de lenguaje de algunos monos, ¿no? Y se descubrió ya también que algunos monos han hecho aquello que se descubrió como siendo el primer paso de la evolución del surgimiento del hombre. Cuando el hombre agarró un palo y lo utilizó para derrumbar una fruta de un árbol que él no conseguía alcanzar. Bueno, ya se descubrió que ciertos monos hacen esto. Bueno, más que esto, el mono aprende también de otros monos, porque comiendo ostras en la playa, ¿no?, se observó que una mona, un mono fêmea, ¿no?, agarró una piedra y le dio a una conchita que estaba cerrada para abrirla. Y ya pasó a hacer esto, fue una acción espontánea. O sea, utilizó un instrumento para poder accesar al alimento que quería. Con el tiempo, todos aquellos monos que eran del mismo clan, del mismo grupo, también hacían lo mismo. Bueno, son cosas que ya vamos viendo, ¿no?, que ahí vemos el proceso evolutivo del principio espiritual, pasando por las diversas formas, hasta alcanzar la condición entonces de transformarse de principio espiritual o ser transformado en espíritu para alcanzar la condición de racionalidad, ¿no? Esto no ocurre de una hora para otra, es un proceso, ¿eh? En Evolución en dos Mundos, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, en Evolución en dos Mundos, encontramos el siguiente: en la retaguarda del transformismo, el reflejo precede al instinto, tanto cuanto el instinto precede a la actividad refletida, que es la base de la inteligencia, en los depósitos del conocimiento adquirido por recapitulación y transmisión incesantes en los millares de milenios, en que el principio espiritual atraviesa lentamente los círculos elementares de la naturaleza, cual vaso vivo, de forma en forma, hasta se configurar en el individuo humano en tránsito para la maturación sublimada en el campo angélico. Aquí nosotros vemos a André Luiz haciendo un resumen de los diversos reinos de la naturaleza, ¿no? El mineral, el vegetal, el animal, el luminal y el angelical. Muy bien. Evolución en dos mundos aún, él sigue comentando.
con el ejercicio incesante y fácil de la palabra, miren cómo es importante el hablar para el desarrollo del cerebro. Pero es más, el movimiento también de saltear obstáculos. Por ejemplo, algunas personas antiguamente, ¿no? Estoy interrumpiendo un poquito aquí para hacer un paréntesis. Algunas personas antiguamente decían que para que el niño aprendiera a andar, fuera hombre o mujer, no importa, ¿no? Que se podía agarrar una hacha y hacer una raya en el suelo para que el niño pudiera seguir. Entonces le apresuraría el aprendizaje para andar. Y pensaban que era una cosa mágica, ¿no? Que era alguna cosa así, un poco de magia, ¿no? En realidad es un ejercicio que se hace. Al trazar la línea, ¿no? Y el individuo intenta seguir la línea y gana segurança para poder aprender a andar, a caminar, y aprende más rápido naturalmente, lógico que sí. Pero es importante estos ejercicios. Por ejemplo, poner al niño para gatear. Gatear es muy importante, ¿no? Andar con las manos en el suelo, así, como ando, ¿no? Es muy importante para el niño esto. No sé si estoy utilizando la palabra correcta en español, ¿no? Para desarrollar las circunvalaciones cerebrales, que le va a dar condiciones para desarrollar el habla entonces. Muy bien. Entonces, dice André Luis, con el ejercicio fácil de la palabra, la energía mental del hombre primitivo encuentra insoptable desarrollo, o sea, un desarrollo que es automático, que no es controlable, ¿no? Por adquirir gradativamente la movilidad y la elasticidad imprescindibles a la expansión del pensamiento, que entonces progresivamente se dilata, estableciendo en el mundo tribal todo un océano de energía sutil, en que las conciencias encarnadas y desencarnadas se refletem sin dificultad unas en las otras. Esto está en el horizonte tribal, en el período en que la mediunidad es algo espontáneo. El ser está encarnado, ¿no? Desencarna y no se da cuenta. Y convive entonces con los encarnados como si estuviera encarnado. Eventualmente el encarnado le ve o le observa de alguna manera, le percibe, y ahí surge el culto a los avoengos, ¿no? A los ancestrales. Entonces, aquí está diciendo que hay aquí un océano de energía sutil, de este intercambio entre unos y otros en las situaciones de encarnado y desencarnado, ¿no? Él se va a valer entonces de esta institución de permuta constante, estas inteligencias, ¿no? Encarnadas y desencarnadas, se valen de esta institución de permuta constante y dosan los recursos de la influencia. Perdona que aquí estoy viendo en portugués y hay que traducir, ¿no? Las inteligencias divinas se van a valer de esta institución de la permuta constante entre los seres, ¿no? Para dosar los recursos de la influencia y de la sugestión e invitan el espíritu terrestre al justo despertamiento de la responsabilidad con que le cabe conducir la propia jornada, o sea, bajo la influencia de los espíritus superiores, este ser se va desarrollando, ¿no? Por la comprensión progresiva entre las criaturas, por intermedio de la palabra que asegura el pronto intercambio, o el intercambio automático, ¿no? Fundamentase en el cerebro el pensamiento continuado, y por semejante maravilla del alma, las ideas relámpagos o las ideas fragmentos de la crisálida de la conciencia en el reino animal se transforma en conceptos y inquiriciones, traduciendo deseos y ideas de alentada substancia íntima. Ya va dando camino para el surgimiento del hombre, ¿no? Comenzando a fijar el pensamiento en sí mismo, cansándose para concatenar este pensamiento y exprimirlo, se confió el hombre al nuevo tipo de reposo, la meditación compulsoria ante los problemas de la propia vida, pasando a exteriorizar inconscientemente las propias ideas y con eso
a se desprender del carro de la carne, se desligando de las células de su cuerpo espiritual, de las células físicas, durante el sueño común, para recibir em atitude passiva ou de corta movimentação junto del próprio corpo adormecido, la visita de los benhechores espirituales que le instruyen sobre las cuestiones morales. Vamos ver entonces el continuismo de la idea consciente que va a acender la luz de la memoria sobre el pedestal del automatismo. Muy bien, ahí va a surgir entonces el desarrollo, la inteligencia desarrollada. Muy bien. Tenemos unos minutitos, ¿no? Y vamos a comentar un poquito sobre el papel del perispírito en la evolución de este ser, ¿no? Hemos visto ya que el perispírito es una condensación del fluido cósmico en torno del espíritu, es un intermediario entre el cuerpo y el espíritu, es un órgano de transmisión de todas las sensaciones, es la sede de la memoria, y esto aquí es lo que me interesa aquí comentar con vosotros. Armazena, registra y conserva todas las percepciones, deseos y ideas del alma. Entonces vamos a detenernos aquí. Este ser, este cuerpo, ¿no? Espiritual, él va a existir desde el surgimiento de la mónada y no tiene la complejidad naturalmente que tiene el perispíritu, ni siquiera podemos llamarle perispíritu, pero no deja de ser un cuerpo rudimentario en formación, y ya ahí empieza a registrar todas las experiencias del ser naciente. Entonces, él no va a ser sede de la memoria, no va a ser donde la memoria va a estar depositada, armazenada solamente en la condición del hombre. Va a estar ahí desde cuando el ser está en desarrollo como principio espiritual, armazenando, registrando y conservando las percepciones, los deseos que van surgiendo con el tiempo, las ideas que después se van a desarrollar y así sucesivamente. Los miles de años de experiencias, de siglos, ¿no? De experiencia que tenemos están todas registradas en este organismo sutil, que es la sede de la memoria, conforme está puesto aquí. Lógico que el dueño de la memoria es el espíritu, ¿no? Pero está almacenado en el perispíritu. También es el conservador de la personalidad y de los elementos de identificación. Todo el pasado y las varias etapas del desarrollo del ser están registradas en este cuerpo espiritual. Contiene los centros vitales que presiden la actividad funcional de los varios órganos que integran el cuerpo físico. Y esto se va desarrollando también por evolución a lo largo del tiempo. Es la propia mónada, si podemos llamar así, o el principio espiritual que a lo largo del tiempo forja el desarrollo de su perispíritu. Es el modelo organizador biológico de Hernani Guimarães Andrade. Bueno, en el perispíritu están las propiedades orgánicas que se activan por la fuerza vital. Contiene todo el equipo microscópico a servicio de la inteligencia. Son los recursos adquiridos por el ser en los milenios de esfuerzo y recapitulación en los diversos sectores de la evolución anímica. André Luiz nos dice, en el estudio del cuerpo espiritual, considerar la función preponderante del automatismo y de la herencia en la formación de la individualidad responsable. Este es un papel fundamental del perispíritu o de este cuerpo espiritual. También comprender la inexibilidad de, no sé si hay esta palabra en español, inexequibilidad, de cualquier separación entre la fisiología y la psicología. O sea, es imposible separar la fisiología de la psicología, porque a lo largo del tiempo, vamos a ver,
a lo largo de la atracción en el mineral, de la sensación en el vegetal y del instinto en el animal, la crisálida de conciencia va a construir sus facultades de organización, sensibilidad e inteligencia y transforma gradativamente toda la actividad nerviosa en vida psíquica. Esto está todo registrado por el perispíritu, que tiene las funciones de intermediación, modelaje y registro de toda esta historia de la evolución del ser. Bueno, vamos parar por aquí y abrir para preguntas. Hay mucho más tema, pero aquí podríamos abordar también la cuestión de los aspectos de la evolución a partir de ahí, naturalmente con el surgimiento de la conciencia del ser, y con esto la responsabilidad, después con el libre albedrío, o sea, la conciencia, el libre albedrío, la responsabilidad y la inserción del ser dentro de la ley de causa y efecto, ¿no? Pero esto ya vendría para la evolución del espíritu, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si hay preguntas. Miguel, paso para ti, ¿está bien? Está bien.